Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a sustentar nuestro proyecto de investigación, el cual recibe como nombre Estrategias de Rehabilitación para Reducción de Alteraciones Biomecánicas de la Marcha en amputados de la zona transfemoral, una revisión bibliográfica. Los integrantes de nuestro grupo son Dayan Andrea Pérez Tobar, Laura Melisa Poeda Montes y quien les habla, María José Pomares. Bueno, en cuanto a la introducción para nuestro proyecto, nuestra meta es indagar para saber cuáles son las mejores y las más innovadoras estrategias fisioterapéuticas en cuanto a rehabilitación. Esto única y exclusivamente en personas que presenten amputación a nivel transfemoral con el fin de dar a conocer estrategias que permitan la reducción de alteraciones biomecánicas. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, hay que tener en cuenta que una amputación es un proceso quirúrgico, bien sea por la extirpación, remoción o resección de algún segmento corporal. Tiene diversas causas, algunas de ellas son enfermedades vasculares, infecciones, cáncer, lesiones por quemaduras, traumatismos, malformaciones congénitas, complicaciones quirúrgicas o enfermedades neuromusculares. Se tiene que tener en cuenta que entre el año 2010, 2007 y 2016, alrededor de 3.076 pacientes tuvieron una amputación. El 54% de este número ha sido por causas médicas, donde el 71% ha sido por enfermedades neurovasculares, 46% de origen traumático y el 61% por accidentes de tránsito. Hay que tener en cuenta que la diabetes mellitus es la principal causa de amputaciones en el mundo y es la sexta causa de mortalidad. Según el Observatorio de Minas Antipersonas en Colombia, desde 1990 hasta el año 2020 se registraron alrededor de 11.811 víctimas de minas antipersonas y munición sin explosionar. Alrededor del 70% de estas víctimas tuvieron amputación en algún segmento corporal. Cabe aclarar que Antioquia es el departamento con más víctimas civiles por minas antipersonas y munición sin explosionar, seguido por Nariño y Meta. Es por esto que deseamos realizar esta pregunta problema, la cual es, ¿qué estrategias innovadoras de rehabilitación permiten reducir las alteraciones biomecánicas de la marcha en pacientes amputados en la zona transfemoral? Bueno, en cuanto al objetivo general, planteamos establecer las mejores estrategias de manejo fisioterapéutico para la reducción de alteraciones biomecánicas de la marcha en pacientes con amputación transfemoral. Bueno, en cuanto a nuestros objetivos específicos, el primero es consultar las principales alteraciones biomecánicas de la marcha en pacientes con amputación transfemoral por medio de una revisión sistemática. El segundo, identificar las pautas más importantes que deben ser aplicadas al momento de evaluar a un paciente con amputación transfemoral para así aplicar una evaluación fisioterapéutica de forma completa y competente. Nuestro tercer objetivo específico es reconocer el impacto del abordaje fisioterapéutico en pacientes amputados en la zona transfemoral con el fin de implementar estrategias innovadoras en la rehabilitación de estos pacientes. Y por último, crear un plan de intervención fisioterapéutica para el paciente con amputación transfemoral que oriente un manejo integral e innovador en esta población. Bueno, en cuanto al marco conceptual, vamos a abordar diferentes términos que van a ser de gran ayuda para el mejor entendimiento de nuestro proyecto. Entre estos vamos a tener amputación y todo lo que esto abarca, tanto su biomecánica como su anatomía, músculos que se ven involucrados en esta intervención quirúrgica, los tipos y niveles de amputación. También vamos a abordar lo que viene siendo las prótesis, los tipos de prótesis, el estado del muñón, todas las alteraciones que vienen siendo, que se involucran con lo que es la marcha, balance, locomoción, músculos que se ven alterados en estos, digamos, en estos ciclos de la marcha. Y eso sería todo por lo del marco conceptual. Bueno, para lo que es el estado del arte, nosotras decidimos basarnos en 12 artículos, los cuales encontramos en lo que es la segunda lengua, y decidimos clasificarlos en la información que nos provisionaba, que nos daban. Entonces, los primeros 4 artículos que encontramos nos hablan sobre la intervención fisioterapéutica. La intervención fisioterapéutica es una intervención más que todo basada en lo que ya se conoce en intervenciones para población amputada. Entonces, por eso se desea indagar un poco más acerca de cuáles son esas innovaciones en la fisioterapia. El segundo grupo que encontramos es el análisis biomecánico. Para esto encontramos 6 artículos en total, también de segunda lengua, los cuales nos hablan un poco de cuáles son estos software que nos hablan y nos dan información de ese análisis biomecánico a través de lo que son esos puntos y esos marcadores en miembros inferiores y miembros superiores que nos arrojan información acerca de lo que es columna, marcha. Más adelante se podrán dar cuenta de qué habla nuestra investigación. A su vez, encontramos lo que es la evaluación fisioterapéutica y la evaluación de la marcha. Esto también lo encontramos y nos hablan mucho sobre el software, pero esto nos arroja también lo que se conoce acerca del análisis de la marcha, que son los parámetros espaciotemporales, y también pues de lo que nos arroja un poco un análisis biomecánico de la marcha, como anteriormente se mencionaba. Para lo que es el marco teórico, nos decidimos basar en 3 libros y 3 teorías del movimiento. Para lo que son las teorías del movimiento, son el movimiento como sistema complejo, la teoría del movimiento continuo y el modelo de función-disfunción, los cuales nos hablan y nos arrojan de cuál sería el ideal y cómo debemos trabajar en nuestros pacientes para encontrar ese movimiento como previamente ellos lo realizaban cuando tenían su extremidad
Y ahora que no la tienen, lo ideal es hacer una readaptación de la marcha y de estos movimientos para que sean lo mejor para ellos. Para lo que son los libros, nos hablan un poco de la biomecánica de la marcha, que esto nos arroja bastante información sobre el análisis en cuanto a los parámetros espaciotemporales. Y para lo que son los libros de los amputados, nos hablan de cuál es una intervención adecuada y también una evaluación fisioterapéutica para ellos. Y nos dicen bastante y nos resaltan en varias ocasiones que a los pacientes que presentan amputación no se les puede tratar solo a el segmento que ellos presentan alterado ni la alteración en general, sino que lo ideal es tener un abordaje completo partiendo del análisis y del abordaje psicológico. Bueno, nosotros tuvimos en cuenta diferentes leyes para nuestro marco legal. Como principal tenemos la Ley 528 de 1999 y la Resolución 8430 de 1993. También para nuestro marco legal tenemos leyes y resoluciones y códigos donde abordan mucho lo que es la parte de discapacidad, la parte de vigilancia, la parte de seguridad y salud en el trabajo, la parte de datos y confidencialidad, el código de ética y el deporte. Bueno, ahora pasamos a lo que viene siendo diseño metodológico, en donde vamos a abordar hipótesis y enfoque. La hipótesis, mayormente nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con programas de rehabilitación específicos, combinados con tecnologías avanzadas y enfoques interdisciplinarios, todo esto para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, reducir sus alteraciones biomecánicas. Este proceso de rehabilitación va a estar respaldado por nuestra investigación, por la revisión bibliográfica que realizamos para encontrar estas estrategias y la mejor intervención para estos pacientes, respondiendo así a nuestra pregunta de investigación. Vamos a manejar un enfoque mixto de nivel exploratorio y un alcance aplicado. Bueno, para continuar con los criterios de inclusión y exclusión, para empezar, los de inclusión tuvimos en cuenta artículos que tengan un mayor enfoque en alteraciones biomecánicas de la marcha e intervención a pacientes con amputaciones transfemorales. También artículos que hayan sido publicados desde el 2013 en adelante, que hayan sido estudios que aborden estrategias de reeducación de la marcha tras una amputación del miembro inferior y artículos con usuarios que sean mayores de edad. Como criterios de exclusión, tenemos artículos con una puntuación menor de 5 en la escala Pedro, artículos que cumplan con menos de 21 ítems del método Prisma, artículos con puntuación de 1 menos o 2 menos en la escala de Zinc, artículos enfocados en amputaciones de miembro superior u otro tipo de amputación, usuarios que no presenten prótesis adaptadas y pacientes con amputación bilateral. Bueno, en cuanto al muestreo, este va a ser deliberado y se va a utilizar un diagrama metodológico que apoye y dé soporte a la búsqueda de artículos, técnicas, principalmente la recolección de artículos, la calificación de estos artículos y, como mencioné anteriormente, un diagrama metodológico mediante instrumentos los cuales van a ser las bases de datos, y para la calificación de estos artículos vamos a utilizar pues escalas de calificación como Zinc, Pedro y para el diseño metodológico la metodología de Prisma. Bueno, para lo que es el diseño metodológico, tuvimos un procedimiento, el cual fue, en primer lugar, realizar una revisión bibliográfica acerca de cuáles eran las mejores estrategias de intervención que promovieran esa rehabilitación en la marcha de los pacientes amputados. Para esto nos arrojó bastantes artículos que hablaban acerca de esto, entonces procedimos a un análisis de estos artículos para identificar cuáles eran las alteraciones y cuál era el manejo fisioterapéutico y así poder desechar y tomar cuáles eran los artículos que aportaban a nuestra investigación. Entonces se seleccionaron las mejores técnicas de intervención, las más innovadoras, tras una comparativa en la revisión sistemática, llegando a obtener 31 artículos, los cuales nos hablaban de estos aspectos que se van a tratar en esta investigación. Y por último, evidenciar las técnicas y las estrategias que disminuyeran las alteraciones biomecánicas dadas por la amputación transfemoral. Bueno, para las fases de este estudio tenemos 3 fases, lo dividimos en 3 periodos, por decirlo así. La primera es evaluar, la segunda ejecutar y la tercera reevaluar. Para la primera la tomamos como una evaluación, esto para saber si nuestro estudio o nuestra investigación era viable con el fin de que hubieran o existan varios artículos o varios información científica donde nos proveerá información para así realizar el planteamiento del problema y objetivos y bases teóricas. Para la fase 2 tenemos la ejecutación de este proyecto, ¿sí? Es decir, donde nosotros realizamos un análisis de los resultados obtenidos en la fase de evaluación y allí en esta fase de ejecutar recopilamos información para saber cuáles eran las mejores y las más óptimas estrategias de rehabilitación. Y por último tenemos la fase de reevaluar, donde cogemos todo nuestra investigación y analizamos lo que ya hemos revisado una vez más para que así sea una investigación muchísimo más eficaz y óptima en la sociedad, especialmente que provea una investigación donde se vean especialmente cuáles son las mejores opciones y estrategias de rehabilitación fisioterapéutica en cuanto a amputación transfemoral. Bueno, para lo que es el cronograma, este cronograma está muy ligado a las fases que anteriormente mi compañera acaba de explicar, pero estas se asocian a los semestres a los que hemos cursado y a los proyectos que estamos cursando. Entonces, la primera fase está asociada a lo que es proyecto 1, que esto fue lo que se realizó el semestre pasado. El
la segunda parte del cronograma está asociada a lo que es la fase número 2, que es lo que es el proyecto número 2, que es el acercamiento a nuestro tutor, a una replanteación de un objetivo y un planteamiento de un proyecto más ideal. Por consiguiente, tenemos la fase número 3, que es el proyecto número 3. Esta también está un poco ligada a lo que es fase 2 y es la revisión pues, de todo esto que acabamos de hacer previamente. Y por último, el proyecto 4, que es llegar a unas conclusiones y poder entregar este pues, proyecto. Bueno, ya por último encontramos lo que viene siendo el estudio económico, en donde encontramos los materiales, el costo y el total, para un total de 8.850.000, que pues es el costo involucrado en todo este proceso de investigación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.